estimados. Primer punto, la filosofía de la educación como disciplina académica. Aunque la historia nos cuenta que hubo muchos pioneros de la filosofía, quienes creían que esta disciplina fuera totalmente filosófica, no se consiguió, ya que la filosofía analítica no tuvo de dónde sustentarse y resultó completamente técnica y fría. Entonces podríamos contar que la filosofía de la educación se especializa en lo que es el binomio enseñanza-aprendizaje. Esta disciplina tiene como fin elaborar un cuerpo de doctrina que facilite a los educadores mejorar su práctica mediante la comprensión del sentido, las implicaciones antropológicas y éticas de su tarea. En resumen, la filosofía de la educación no quiere crear una gran teoría, sino llevarnos a la reflexión crítica y sistemática. Segundo punto, la filosofía de la educación y los educadores. La filosofía es un tipo de saber racional y es lo que va a enseñar a todos los educadores con una comprensión más profunda. Eso no quiere decir que pretende decirnos cómo, con qué o quién enseña, sino más bien qué enseñar, para qué enseñar o qué es la educación y para qué es necesaria. Aparte, la filosofía en los educadores les enseña el cómo manejar la responsabilidad social y autonomía individual, o también la libertad personal y la autoridad externa. La filosofía nos habla de cómo quiere que el educador sepa comprender la capacidad y responsabilidad que conlleva el enseñar a alguien. La filosofía de la educación ayuda al educador con tres aspectos fundamentales. El primero es el recuerdo del análisis lógico del lenguaje. Como segundo, el modelo de argumentación propio de la filosofía práctica. Y finalmente, el conocimiento de la historia de la filosofía. Tercer punto, historia de la filosofía de la educación como disciplina. Se crea a partir del primer filósofo de la educación, John Dewey, porque fue el primero que planteó en su trabajo los problemas que surgen en el desarrollo de la educación. Nos enseña que las teorías deben probarse después de la práctica. Tenemos un segundo precursor, Richard Peters, quien es el que contribuyó más en la filosofía de la educación desde la Universidad de Londres. Ahí fue quien, él ahí crea un grupo de personas que a futuro se convertirán en destacados por este ámbito. Nos enseña mediante el análisis lógico a clarificar conceptos sencillos pero claros, como motivación, autonomía, enseñanza, etc. Es claro que Peters decidió en primer lugar a la filosofía de la educación como análisis lógico de los conceptos, antes que las cuestiones relativas a su justificación y normalidad. Es ahí que nacen las preguntas: ¿qué se entiende por educación? ¿Y cómo se puede demostrar que la educación es algo valioso? Cabe resaltar que Peter desarrolló su trabajo en cuatro áreas fundamentales, las cuales hablaremos en otra ocasión. Por el momento, recalquemos que Peter, en uno de sus escritos con el título de Conferencia Inaugural, nos habla sobre cómo la educación inicial es una de las etapas fundamentales en el transcurso de la educación. En sus últimos años de vida, dejó aclarando que la educación nunca sería completa si el educador no se prepara desde el estudio filosófico coherente. Gracias.